Omar González. Estamos conversando con el diputado Omar González, jefe de la fracción 16 de julio o 16J. Lamentablemente, como sucede en Venezuela, que nada funciona, falló el internet, pero queremos retomar esta entrevista porque nos parece que es sumamente, no solamente interesante e importante. Omar González es una voz de esos diputados que han asumido con gallardía el sentimiento de los venezolanos, cuál es evacuar a las bandas criminales que representan que representa a Nicolás Maduro y todos sus rufianes. Estábamos hablando, antes que se cortara el internet, de la posición descabellada, falsa, irresponsable de Juan Guaidó de pactar, que significa reconocer a Nicolás Maduro por primera vez como presidente de la República. Queremos entonces retomarlo, Omar, la posición de ustedes como fracción y la tuya en particular como diputado de todos los venezolanos. Bueno, en primer lugar vamos a solicitar la oportunidad de reunirse en la Asamblea Nacional que el presidente Juan Guaidó nos informe de dónde vino esto, porque como te digo, ha generado una enorme confusión y a veces frustración en buena parte de la población venezolana. La verdad es que pareciera que esto fue cocinado a fuego lento desde hace algunos meses y no nos habíamos percatado. Estas son percepciones que se dan luego de este acuerdo que nos sorprendió a todos. Pareciera que detrás de esto hay la vía electoral de comienzo silencioso que se estaba cocinando desde hace tiempo, de ir a un nuevo diálogo, a una nueva negociación y unas elecciones parlamentarias que no van a resolver ninguno de los problemas ni las tragedias que viven los venezolanos, sino quizás a cambio de unos cuantos curules en la Asamblea Nacional que, repito, no van a resolver absolutamente nada, porque ya hemos probado que esas farsas electorales lo que hacen es darle tiempo al régimen. Y por lo demás, sus herramientas, cada vez que hay elecciones en las que el pueblo venezolano, bueno, o le nombran protectores ilegales, o le nombran organismos paralelos, como ha sucedido con la Asamblea Nacional, o sencillamente los disuelven, los persiguen, los hostigan, los acosan, como ha sucedido con el Tribunal Supremo de Justicia, o lo crean organismos paralelos, o sencillamente lo disuelven con decisiones espurias. De manera que esta vía electoral frente a un régimen de las características que tiene el sistema de mafias que se ha instalado en Venezuela es absolutamente inútil, y lo que hace es comparar que el status quo de la política venezolana permanezca cómodamente en sus posiciones y el pueblo sigue sufriendo las tragedias que ya conocemos. Ahora, Omar, fíjate lo siguiente, tal como lo han dicho muchos analistas políticos y más dirigentes, incluso hasta un expresidente de Colombia lo ha manifestado el día de hoy, acordarse con Maduro es reconocer, Juan Guaidó, efectivamente, a Nicolás Maduro como un presidente a contrapelo, perdóname el término, a contrapelo incluso de la justicia de Estados Unidos, que ha señalado a Nicolás y a 12 de sus cómplices como no solamente unos narcos, sino incluso como terroristas. ¿Cuál va a ser la lectura, en tu opinión, de Estados Unidos de esa decisión? ¿Y qué crees tú realmente que pasará a partir de hoy con esa falsa oposición que representan estos cuatro partidos liderados, en este caso, por Juan Guaidó como representante de Voluntad Popular? Nuestros aliados cercanos, nuestros aliados, como el caso de Estados Unidos, Colombia, está muy claro, y lo han dicho de manera diáfana.
que ellos no van a reconocer ninguna elecciones que se produzcan en Venezuela, si es que ese es el plan, llevarnos a contrapelo, como tú dices, a un proceso electoral parlamentario este año, como pretende hacer usurpación para mantenerse un tiempo más en el poder. Y no nos olvidemos el cuadro, el foco en dónde está en este momento. Maduro y los jerarcas del régimen están juzgados por los tribunales internacionales y en especial de Estados Unidos por delitos gravísimos como narcotráfico, terrorismo, violación de derechos humanos. Eso va por encima incluso de las decisiones del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Me refiero a Donald Trump. No es el Poder Judicial de Norteamérica la que lo está juzgando y eso no lo va a parar nadie, eso va a seguir. Por otro lado, hay una requisitoria internacional sobre Nicolás Maduro y su entorno más cercano. Buena parte de su gabinete tienen requisitorias internacionales. Es más, la captura. En el caso de Nicolás Maduro son $15 millones, otros tienen $10 millones, el ministro del Petróleo, los más cercanos colaboradores, el ministro de la Defensa. Y por si fuera poco, también hay una serie de sanciones que le han impedido al régimen de Nicolás Maduro seguir saqueando a Venezuela, ya no solamente por la vía de la exportación y de las regalías de petróleo que le hace a Cuba y los embarques ilegales que hacen de nuestro recurso natural hacia mercados negros que funcionan en alta mar, el trasiego de petróleo, etcétera, sino también los negocios ilegales como la extracción de oro, devastando nuestro ambiente con el llamado barco minero, sacando el oro de sangre, porque ahí quedan sepultados cientos, quizás miles de venezolanos en esas minas del llamado barco minero, que está destruyendo buena parte del medio ambiente de y desde luego también le han echado a perder el negocio del comercio de la droga, porque hay todo un contingente militar en las costas de Venezuela, no solamente formado por naves y aeronaves de los Estados Unidos, sino de otros países, como es el caso de Holanda, que tiene Venezuela, mediante Aruba, Curazao y Bonaire, y también de Francia, que tiene embarcaciones de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico, que tiene como puente fundamental Venezuela, y en este caso el régimen usurpador que le sirve de apoyo a todas estas negociaciones. De manera que el foco, si lo están enjuiciados, tienen requisitorias internacionales, hay recompensa por su captura y están absolutamente arruinados. De manera que esto es irreversible. Y lo que extraña es que sea la misma oposición que esté tratando de darle oxígeno y reconocimiento a unas personas que están solicitadas como delincuentes por la justicia internacional. Ahora bien, Omar, fíjate lo siguiente. Es claro y hoy amanecen muchísimas voces nacionales e internacionales y entre ellas me encuentro yo, de que hoy ha quedado desnudo de que efectivamente nuestro país está secuestrado por dos bandas. La banda de los narcoterroristas que representan Maduro y los cubanos, y efectivamente una banda liderada por 4 partidos, y en este caso por Juan Guaidó, no tengo la menor duda. Pactar con un narcoterrorista, con un delincuente como Maduro, obviamente se hace una complicidad. Ahora bien, muchas voces venezolanas e incluso la fracción que tú representas, desde el año pasado le hemos estado solicitando a Juan Guaidó activar el TIAR, el R2P e incluso el 187 numeral 11. Se le ha solicitado que nombre un ministro de la Defensa, incluso en el exilio. Se le ha solicitado que incluso cree un Estado Mayor como la vía más expeditas, entendiendo de que a esos narcocriminales solamente se le puede sacar a través de la fuerza. Por cierto, como lo dice María Corina Machado y como lo decimos otros venezolanos
y otras organizaciones de la Unión de la Resistencia, que es a través de la fuerza, de una fuerza mayor que lo que representan estos delincuentes, como podemos liberar a Venezuela. Mi pregunta entonces es, Omar, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál va a ser la posición firme de ustedes como legítimos representantes de nosotros los venezolanos? Me refiero a la fracción que tú representas, de la J16. ¿Y qué salida le ves tú? ¿Qué proponen ustedes de cara a libertar a Venezuela, Omar? Bueno, es insólito que se hayan llegado a estos acuerdos antes de que se hicieran cualquier gestión para activar, como tú bien dices, el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ya hace un año, con la insistencia de la fracción que coordino, la fracción 16 de julio, logramos que Venezuela reingresara al TIAR o al Pacto de Río, como también se le conoce. Digo que es insólito que no se le haya dado previamente las instrucciones a nuestro embajador en la Organización de Estado Americano en la OEA, a Gustavo Tarre, para que solicitara a los miembros del TIAR del artículo 8. Más insólito aún es que se llegue a un acuerdo, a un pacto, y todavía hayan diputados, colegas diputados de otras fracciones parlamentarias que se resistan a aprobar el artículo 187, numeral 11 de nuestra Constitución, que permite el ingreso de fuerzas militares a nuestro territorio con una misión específica, en este caso, desalojar de nuestro territorio a grupos armados que nos tienen invadidos. Como tú bien sabes, las Fuerzas Armadas cubanas están en los cuarteles y en las más importantes dependencias oficiales de nuestro país. Pero también están los guerrilleros de la FARC y del ELN, están grupos del terrorismo islámico ocupando posiciones claves en nuestro territorio, Hezbollah, Hamas, la Fuerza Quds, están igualmente la guerrilla colombiana, la FARC y el ELN. Por si fuera poco, también están los carteles de la droga más peligrosos del mundo, de México, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, que operan desde nuestro territorio. Y lo último fue que ahora Irán, el Estado Islámico de Irán, un patrocinador del terrorismo, tiene un enclave en el corazón de América Latina, como es Venezuela, y desde aquí está organizando probablemente operaciones como las que estamos viendo en el resto del continente, ¿no? Además, Rouhani juró vengarse de los Estados Unidos después que mataron a su general Soleimani. Y no te extrañe que este enclave precisamente para poner y la seguridad de los venezolanos, sino también de otros países, incluyendo los Estados Unidos, de quien juraron vengarse. Es decir, esto no es un conflicto solo de los venezolanos, es un conflicto transnacional y así tiene que ver. Entonces, tú me preguntas qué vamos a hacer la fracción 16 de julio. Recuerda que esto es una fracción numéricamente minoritaria, pero muy aguerrida, que hemos tenido 4 años y medio precisamente presionando por lo que nosotros es la única forma de salir de todo este conglomerado de mafias que se han ocupado nuestro territorio, porque ya hemos ensayado todo, la parte de las manifestaciones, las protestas. Son miles los venezolanos que han regado con su sangre en las calles de Venezuela en la lucha por la libertad. Son cientos los presos políticos, son miles los millones los venezolanos que han tenido que huir de su país para salvar la vida o para buscar mejores condiciones de vida. Y hay por lo menos 69 diputados que le han allanado la inmunidad parlamentaria, más de 40 han tenido que salir exilados. 2 de nuestros miembros que están exilados, el diputado Juan Pablo García de Monagas, tuvo que salir del país porque tenía una orden de aprehensión. ¿Sabes lo que pasa con los líderes de la resistencia cuando son hechos presos? Los torturan o los asesinan. También Richard Blanco, que es miembro de la fracción,
tuvo que asilarse en una primera parte y luego huir al exterior y se ha exilado. Es decir, esta fracción seguirá presionando y utilizando las herramientas que estén a su alcance para lograr lo que para nosotros es la fórmula de salir, es decir, la conformación de una fuerza multinacional humanitaria que no solamente nos ayude a desalojar a todos estos grupos militares y paramilitares que invaden nuestro territorio, sino también a reponer, a reconstruir servicios fundamentales de los que en este momento carecemos. No es posible que Venezuela, que es el país quizás con las mayores fuentes de agua dulce que haya en América Latina, recordemos que tenemos, por ejemplo, el tercer río más grande de todo el continente, el sexto más grande del mundo, como es el Orinoco, la fuente subterránea de agua dulce más grande, como es la mesa de Guanipa, ríos caudalosos, y el mar, y pasar toda la mañana hablando de la fuente de agua potable, sí, pero no hay agua potable en ninguna ciudad del país. Entonces, para reponer el sistema de acueducto, para reponer el sistema eléctrico que ha colapsado en Venezuela, para que la gente deje de cocinar con leña como estamos cocinando ahora porque no hay gas doméstico, para que haya gasolina, que en Venezuela, un país petrolero, no tiene gasolina porque destruyeron todas las refinerías. Yo te estoy hablando del estado ahí, donde está la refinería de Puerto La Cruz, el complejo industrial de José, y todo eso está parado. Entonces, para hacer todo eso necesitamos la ayuda internacional, una fuerza multinacional que nos ayude a desalojar a los usurpadores y que nos ayude a reconstruir la nación. Bueno, en eso estamos muy claros. Yo creo que para recuperar el país y todo lo que tú estás diciendo, hay que salir de estas bandas criminales que hoy representa Nicolás Maduro y que lo dirigen desde Cuba. Pero bueno, como el tiempo ya se nos acaba, Omar, y sabes que es muy violento en este tipo de medios, yo no quiero dejar la entrevista sin preguntarte algo que es fundamental. Hoy yo creo que se cierra el capítulo de la esperanza, de esa falsedad del G4 y de lo que representa Juan Guaidó, pero está resurgiendo con mucha fuerza y sobre todo los que estamos fuera lo estamos sintiendo, lo que se está llamando la unión de la resistencia ciudadana de los venezolanos. Y dentro del propio país también está resurgiendo ese movimiento ciudadano que rechaza, por cierto, a los partidos políticos y también a muchos políticos, que muchos de ellos los califican de políticos tradicionales. La pregunta concreta, Omar, es el acompañamiento de la fracción J16 y de María Corina Machado. ¿Crees tú que sería factible que se sumaran a esta ola que empieza a crecer nacional e internacionalmente llamada la Unión de la Resistencia para libertar a Venezuela? Bueno, nosotros hemos estado en resistencia durante estos años y en los últimos años mejor organizados porque somos el único partido que en Venezuela no es socialista. Todos los demás partidos políticos en Venezuela son socialistas, menos en el caso nuestro de Venezuela. Nos identificamos como un partido centro liberal. Nacimos en dictadura, acabamos de cumplir 8 años y tenemos en resistencia todos nosotros, incluyendo desde luego a nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado, 20 años, sin tregua, ¿no? sin esguince, sin rodeo. Y desde luego aupando este mismo movimiento de resistencia, porque estamos convencidos que la única forma que nosotros no alcancemos la victoria es rendir, y eso no va a pasar. Nunca, nunca, nunca nos vamos a rendir y desde luego vamos a resistir todos estos embates. Ahora bien, nosotros estamos convencidos que este régimen está en su agonía y nada de esto lo va a hacer. Está en su agonía, que puede ser muy dolorosa, es verdad, pero está en su agonía. Y si nosotros vemos el cuadro completo y no nos dejamos encandilar por los acontecimientos que día a día nos bombardean, nos damos cuenta que esto no tiene salida, que la salida está quizás más próxima. De hecho, hay quienes piensan que nosotros este 2020 es el año de la culminación de este proceso tan trágico que es nuestro país.
Pero bueno, eso no llega por milagro, sino es producto del trabajo que hay que hacer. Nosotros seguiremos en esta lucha sin esguince de ningún tipo, sin desistir. María Corina Machado está al frente, ¿no? Ahora bien, cuando me dice que el proceso cerrado, yo creo que comienza un nuevo capítulo, ¿no? El nuevo capítulo es precisamente exigir al ciudadano más, al liderazgo político más claridad. Aquí hay fuerzas oscuras que se están moviendo y hay que ponerle la luz. Y yo estoy seguro que todo se va a saber. Allá en los Estados Unidos vemos con ahora sorpresa cómo hay una especie de trabazón, un mezclote de dinero, financiamiento, oscuros, etcétera, etcétera. Y todo esto va a salir. Yo creo que se va a saber qué es lo que ha sucedido en nuestro país y por qué ha durado tanto, Luis. De manera que te agradezco altamente esta posibilidad que me has dado para comunicarme con tu audiencia. Y bueno, siempre estamos a la orden para seguir en resistencia. Bueno, muchísimas gracias, diputado Omar González, por tu amabilidad y por haber sacado espacio para la voz libertaria de Venezuela y 5 minutos con la resistencia. Gracias, Omar, toda la suerte del mundo y espero pues que tu salud continúe como la tienes. Gracias, Omar, muy amable. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto.